¿Cómo le va? Buenas tardes. Comenzamos otro programa de Libre Expresión con una noticia que en realidad es un eslabón más en una cadena de noticias no buenas al respecto, que es que la cadena Musimundo cierra sus locales en Mar del Plata. Más de 20 personas van a quedar en la calle a través de esta decisión de la empresa. Una más de las empresas que cierran en Mar del Plata, otras que se están sosteniendo por el procedimiento de crisis, pero que son crónica de un final anunciado, por diferentes problemas que en ocasiones tienen que ver con la mala administración, que en ocasiones tienen que ver con cuestiones de cambio de costumbres, sobre todo en lo que tiene que ver con el gremio gastronómico, pero que en general tienen que ver, o tienen al menos un fuerte componente en todos los casos, con esta crisis económica interminable que estamos viviendo los argentinos, que por supuesto supera largamente los límites temporales del gobierno de Mauricio Macri, pero que se agravaron y mucho, se agravó y mucho la crisis durante este último tramo de gobierno. Algo vamos a tener que hacer los argentinos. Ya no basta conseguir dictando leyes que sirvan como paños fríos a la crisis. La emergencia alimentaria, cuando en realidad lo que debería estar discutiendo el Congreso es un amplísimo plan de desarrollo de la industria alimentaria en lo que tiene que ver con las quintas, la agricultura, la ganadería. Es decir, en realidad lo que nosotros necesitaríamos es un Congreso que esté por estas horas votando leyes de exenciones fiscales, si es necesario, absolutas y totales, para grupos empresarios que se dediquen a producir alimentos para los sectores más necesitados. No para todos los sectores, porque el Estado argentino obviamente necesita también de la recaudación tributaria de todo tipo de actividad económica y obviamente la alimentación, por razones que está de más comentar, es en la Argentina uno de los sectores más dinámicos de la economía. Por consiguiente, es lógico que el Estado se nutra de la recaudación fiscal, de la agricultura, de la ganadería, de la industria alimentaria, para poder funcionar y dar servicios que el Estado tiene que dar, como la salud, la educación, la seguridad. ¿Sí? Pero en el caso de los sectores que están afectados a punto tal de estar incluidos en lo que se considera una emergencia alimentaria, creo que sería mucho más útil que un porcentaje de la producción de toda la industria alimentaria, de la agricultura, del agro, fuera a parar sin ningún tipo de impuestos al Estado para que el Estado lo reparta entre estos sectores, que una ley de emergencia alimentaria que en definitiva dice mucho y no dice nada. Otro negocio más, en este caso una cadena importante que cierra en Mar del Plata, que ha visto caer en los últimos años a muchas industrias pesqueras, a más industrias textiles, a centenares de negocios gastronómicos, en fin, que ha visto deteriorarse día a día, mes a mes, toda su base de estructura productiva. Es verdad que en muchos casos también se trata de rediscutir las formas y el fondo de algunas actividades. Recuerdo cuando cerró el restaurante Amigos, por ejemplo, que Pepe Suárez, el gallego, su dueño, decía, en realidad, más que una situación puntual del restaurante, lo que se ha dado es un cambio en las costumbres de la gente. Desde la aparición de las cervecerías como un poco el lugar de moda para ir a comer, hasta, debido sí a la crisis, la selectividad de la gente en la cantidad de días que puede salir a comer afuera. Estamos frente a una realidad tan explosiva que todo lo que tenga que ver con actividades no fundamentales se convierte en algo absolutamente esporádico y en muchos casos prescindible para la mayoría de la clase media argentina, que ha sido históricamente el motor de ese tipo de economía. Algo tenemos que hacer, algo tenemos que discutir. Y esto tiene que ver con el escenario que se abre aquí en Mar del Plata, como en el resto del país, pero yo quiero detenerme puntualmente en Mar del Plata, de cara al cambio de autoridades. Hoy dejó
el poder municipal definitivamente a Hernán Mourel, el secretario de Hacienda, un hombre que vino a Mar del Plata solo a generar conflictos, que lo supo engañar y muy bien al intendente Arroyo, metiéndolo en todos este tipo de conflictos, pero a su vez haciéndole creer, aprovechándose de la falta de solidez conceptual, intelectual, profesional del intendente, haciéndole creer que las cuentas municipales estaban equilibradas cuando en realidad son verdaderamente un desquicio. Podemos regodearnos en el fracaso de Mourel y en el fracaso de Arroyo, pero creo que en definitiva estaríamos cometiendo una vez más el error de lo anecdótico frente al peso grave que tiene la realidad. Una buena ocasión para que el intendente, con sabiduría y con humildad, convoque a todos los sectores, sobre todo a aquellos sectores que están en condiciones de, a partir de octubre, hacerse cargo de la administración de la ciudad, le abra las cuentas municipales, ahora sí, por fin, con la mirada de un profesional de carrera que se ha hecho cargo de la Secretaría de Hacienda Comunal, y todos puedan colegir cuál es el verdadero estado de las finanzas municipales. Porque esto nos va a permitir, a pesar de este fracaso, que como todo fracaso es doloroso y deja huella, nos va a permitir que la transición entre un gobierno que indudablemente se va, es imposible siquiera sospechar alguna posibilidad, ni siquiera remota, de que Carlos Fernando Arroyo pueda ser reelecto después de que el 95% del electorado le dijo volvete a tu casa, pero esto nos permitiría adelantar la transición, conocer los números y saber cuáles son las líneas directrices que debería seguir el intendente para no agravar la situación de aquí hasta el final de su mandato y que va a tener que implementar el nuevo intendente desde el inicio de su mandato para cambiar este camino de decadencia y de crisis del municipio y comenzar a trabajar sobre bases mucho más sólidas con cuentas mucho más limpias. Mire, a veces las malas noticias, siempre el fracaso de un funcionario, sobre todo cuando de números del erario público se trata, es una mala noticia, más allá de que nos caiga simpático o antipático el señor Mourel, que es una anécdota casi diría yo, diminuta en la historia de Mar del Plata, no puede permitir convertir ese fracaso en una oportunidad. Y estamos frente a una oportunidad, porque ventanas afuera del municipio, y esto es lo que parece costarle mucho entender a nuestra dirigencia política, que vive encerrada en ese edificio creyendo que los temas que trata, las peleas internas, los debates, las acusaciones, las trapisondas, las jugarretas, le importan a alguien. Yo estoy harto de ver como periodista sesiones del Consejo Liberante que se esperan con gran tensión y que se esperan en el medio de negociaciones febriles y que amenazan con romper todo. Y usted ve por la ventana del recinto que afuera la gente camina tranquilamente, no sabe ni que está reunido el Consejo, ni qué es lo que está tratando el Consejo, la barra vacía y a nadie le importa nada. Esta es una buena ocasión para que todos tengan un gesto de verdadera política y se sienten, vean los números, conversen, acuerden y de aquí al 10 de diciembre Carlos Fernando Arroyo sea guiado por el resto del arco político, sobre todo después de octubre, por aquel que sea en definitiva el elegido por la gente. Por eso digo, a veces de los fracasos que a nadie alegran, surge una oportunidad, porque tras los vidrios del municipio, mientras todos se pelean, mientras todos hoy festejaban infantilmente la salida de Mourel, como si el Consejo Liberante que nos representa a nosotros hubiese tenido algo que ver con la salida de Mourel, que en definitiva se fue porque se peleó con Arroyo y ese fue el límite. Pero hasta el momento el señor Mourel se había llevado por delante al Consejo Liberante, había ninguneado a los concejales, había retenido el dinero de los sueldos y la verdad que el Consejo no estuvo a la altura de su peso institucional y se dejó avasallar casi con los brazos cruzados. Afuera de los vidrios del municipio, como le digo, cierra Musimundo, cierran fábricas,
Textilana en crisis, Escabe en crisis, cierran restaurantes, cierran bares. Afuera de los vidrios del municipio, Mar del Plata pasa por un momento tan crítico que si no hacemos algo rápidamente para ordenar las cuentas municipales y poner toda esa estructura al servicio de la gente, cada vez la gente va a mirar con más rencor a la política, con menos interés a la política, y como está ocurriendo, la gente cada vez va a pagar menos sus tasas y contribuciones. Y nos vamos a encontrar con una ciudad quebrada en su actividad comercial e industrial y quebrada en su administración pública. Es un momento ideal para que todos entendamos la gravedad de lo que está ocurriendo, depongamos los intereses electoralistas, nos sentemos alrededor de una mesa, veamos qué es aquello que tenemos, con qué contamos y veamos todos juntos cómo administrar lo poco para el día de mañana poder aspirar a lo mucho.